dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: debe de ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a las personas principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que se trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha, y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Tenemos, pues, hermanos y hermanas, este recuento de la historia del martirio de Juan el Bautista. Hermanos y hermanas, cada vez que tenemos en la narración de la palabra de Dios martirios, nos llama la atención de lo fuerte y profundo que es tomar en serio la palabra de Dios, hacerla nuestra, hacerla un vivir de diario que no solamente se pronuncia de palabras, sino que se practica en la obra para algunas personas, hasta el punto de que son capaces de dar su vida por la causa de Jesucristo el Señor. El primer martirio que tenemos nosotros prácticamente es el del Viernes Santo con Jesucristo nuestro Señor. Y ciertamente esto nos dice hasta el extremo que podemos llegar en eso de ser fieles y leales a lo que creemos de parte de Dios, ¿no? Y eso lo enseñó Jesucristo el Señor. Hay otro martirio que sale en las Escrituras de cuando en vez, que es el de Esteban, el mártir, el primero, hermanos y hermanas, que se narra en Hechos de los Apóstoles. Y ahí vemos a este muchacho firmemente, pues, decidido, convencido y a profundidad, porque cree que las cosas de Dios son ciertas, las vive, las experimenta, su sentido de vida se lo da a cumplir la voluntad de Dios. Y es capaz de morir por la causa de Cristo. Esto es serio. Y en el caso de Juan el Bautista también, hermanos y hermanas. Juan el Bautista es el verdadero profeta en el Nuevo Testamento, es el profeta del Altísimo, así lo llamó su padre en el himno que canta Zacarías cuando Juan el Bautista nace, el profeta del Altísimo. Su estilo y la vida de Juan el Bautista nos llaman la atención a cada uno de nosotros, ya que lo que él dice de su palabra, ¿verdad, hermanos y hermanas? Lo que denunciaba a través de sus gestos, todo aquel ambiente de corrupción
que había en su tiempo, el ambiente de violencia que había en su tiempo, Juan el Bautista estaba decidido a que esto hay que señalarlo, esto es un pecado y esto está mal. Él insistía en su tiempo, hermanos y hermanas, en que había que dar un cambio y había que transformar las vidas. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Juan el Bautista tenía gente que lo admiraba y tenía gente que lo rechazaba, que eran detractores prácticamente, hermanos y hermanas. Hoy nosotros vemos en la narración de la palabra de Dios cómo, pues, hermanos y hermanas, Juan el Bautista está ante un capricho de un tirano que es corrupto, en el caso de Herodes, ante la manipulación de un cuerpo erótico, que es el de la hija de Herodías, ¿no? Y la manipulación de una mujer sin escrúpulos, que es la madre de esta chica, que es Herodías. Hermanos y hermanas, todo esto se junta, hermanos y hermanas, para eliminar a aquel que es capaz de señalar las fallas y querer poner la casa en orden. Juan el Bautista, hermanos y hermanas, entonces es un hombre que se enfrentó a aquello que iba en contra de Dios, que estaba envuelto en los gobiernos, aquello que iba en contra de Dios, que estaba envuelto en la economía, aquello que iba en contra de Dios, que estaba envuelto en lo religioso también. Todo eso, hermanos y hermanas, nos llama hoy la atención. La idea fuerza con la que te quiero ayudar a entender la palabra de Dios es, hermanos y hermanas, que nosotros no podemos entender al Dios vivo de lejos, a distancia y superficialmente. Es imposible. Tiene que haber profundidad en nosotros para entender al Dios vivo. A veces nosotros los cristianos, hermanos y hermanas, se nos va tal vez la vida cristiana en aquello que es la apologética y la defensa de la fe. Se nos va en tiempo haciendo trivial y cosa importante, cosas menores, tal como eso de que si se puede decir que podemos declarar o no podemos declarar, si está permitido declarar o no declarar. Declaro que voy a ser sano. Y mucha gente se le va la vida en eso, hermanos, como si eso fuera un asunto sin el cual no me puedo salvar si no está resuelto. Es como el que se mete en el debate de si es Yahvé o si es Jehová. Y dale que es tarde, que si es Yahvé, que si es Jehová, que es Yahvé, que Jehová está mal dicho, que está mal pronunciado, que ese no es el nombre, y esto y lo otro. ¿Te vas a salvar tú por eso? Es decir, el día de tu juicio final estarás tú delante de Jesucristo el Señor, y Jesucristo te dirá: ¿cómo tú me llamaste a mí o a mi Padre del cielo? ¿Jehová o Yahvé? Pues yo te llamé Jehová, pues para el infierno te condenarás, porque mi nombre, el nombre de mi Padre es Yahvé, no es Jehová. Vete al infierno. Y tú estás aquí. ¿Qué has dicho ya? Que puedes declarar lo que yo soy capaz de hacer. ¿Y fuiste tú uno de los que declaraste lo que se puede hacer? Pues vete para el infierno, porque ningún hijo de Dios puede declarar lo que Dios puede hacer. Hermanos y hermanas, se nos va la vida en eso. Los cristianos nos metemos en cosas inútiles, en debates vacíos, huecos, sin sentido, hermanos y hermanas, estériles, que no tienen que ver nada con la salvación. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el caso de hoy estamos viendo a un hombre que se preocupó por hacer algo serio, hermanos y hermanas. Tal vez llamar la atención tú como papá y mamá y un cristiano en la casa, a un hijo, pues eres profeta y estás poniendo las cosas en su lugar, pero no estás corriendo un peligro de muerte. No estás exponiendo tu vida por la causa de Cristo cuando corriges a tu esposo, a tu esposa, a un amigo, a un hijo, a un hermano. ¿Te das cuenta, hermanos y hermanas? Mira, aquí hay un asunto que debemos de entender, ¿no? Y es toda esta situación. ¿Por qué sería que Herodes quiso matar a Juan el Bautista? ¿Qué había dentro de Herodes que quiso matar a Juan el Bautista? Eso es importante, hermanos y hermanas. Nosotros nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que la opinión que tenía Herodes acerca de Jesucristo el Señor era bien confusa y era fruto precisamente del crimen que había cometido contra Juan el Bautista, según dice la palabra de Dios hoy. Herodes era un supersticioso, y aquí lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos y hermanas.
Y lo decimos porque él trata de entender la persona de Jesucristo el Señor. Y escucha bien, Herodes hace un esfuerzo por entender la persona de Jesucristo el Señor, pero poseído por sus miedos que aún le persiguen. Tras haber pues puesto, hermanos y hermanas, lamentablemente en orden la ejecución de Juan el Bautista, porque la palabra de Dios hoy realmente nos habla como un hecho del pasado de que Juan el Bautista fue asesinado por Herodes. Pero lo que está diciendo es la confusión que tenía en los primeros versículos de Herodes, confundiendo ¿a quién? A Jesús con Juan el Bautista, porque el fantasma todavía lo perseguía. Por eso dice Herodes que Jesucristo es una resurrección o que es una aparición de Juan el Bautista, y por eso actúan en él esos poderes milagrosos. Ciertamente que Herodes, hermanos y hermanas, con su respuesta acerca de quién era Jesús, que es pregunta que tenemos que hacernos nosotros en todo momento, cuando tenemos que ejercer nuestro protagonismo como profetas en las cosas de Dios, en la familia, en la iglesia, en donde estemos, hermanos y hermanas. Pues por lo tanto, esa respuesta que tiene Herodes acerca de quién era Jesús nos habla más acerca de quién es Herodes, hermanos y hermanas, que acerca de quién es Jesús. Herodes es el tipo de persona, hermanos y hermanas, que lamentablemente trata de entender las cosas de Dios desde lejos. Y ten cuidado. Cuando tratamos de entender la palabra de Dios, hermanos y hermanas, cuando vivimos el cristianismo, cuando vivimos la religión, cuando somos cristianos desde lejos, ten cuidado. Cuando lo hacemos a distancia, porque eso era lo que hacía Herodes, cuando lo hacemos superficialmente, la persona, hermanos y hermanas, como Herodes, es supersticiosa. Y el ser supersticioso lo pone miedoso dentro de todo. Una vida cristiana llena todavía de esas obras muertas, como es la superstición, hermanos y hermanas, o los falsos miedos. El miedo, hermanos y hermanas, Herodes lo escondía detrás de su deseo por las riquezas. Siempre hay algo del mundo que motiva, hermanos y hermanas, conformarnos con lo poco y no entrar en lo mucho que es y envuelve el compromiso cristiano, ¿no? El deseo de poder que había en Herodes también hay que mirarlo aquí, que son esas obras muertas que pueden estar muy cerca de nosotros, que nos impiden entrar en la profundidad y hacer lo que hay que hacer, aceptar el riesgo, correr el riesgo de perder la vida, de perder amistades, de perder posición, hermanos y hermanas, porque así de profundo es las cosas del reino de Dios. Le pasó a Esteban, le pasó a Juan el Bautista, y mayor ejemplo en Jesucristo el Señor. La historia romana, hermanos y hermanas, la verdadera historia romana, nos dice que Herodes se creía pues un dueño absoluto de todo lo que había a su alrededor. No rendía cuentas a nadie. Era una persona que no hacía preguntas, hacía todo lo que se le venía a la cabeza. Esto es bien malo. Era un hombre prepotente y no tenía ética, hermanos y hermanas. El pueblo para él no contaba en nada y sin embargo gobernaba a su pueblo y hacía todo aquello que se le venía en la cabeza. Peligroso, hacer todo lo que se le viene a uno en la mente. Hay que tener cuidado con eso, porque estamos hablando de la falta de profundidad, del protagonismo como profeta, del arriesgar la vida en las cosas que tienen verdadero sentido. Porque ya lo hemos dicho al principio, hermano, Juan el Bautista hacía frente a lo político que estaba mal, a lo gubernamental que estaba mal, a lo religioso que estaba mal, a lo de la familia que estaba mal. Hacía el énfasis, y no solamente en lo negativo, ¿verdad? En lo que denunciaba, pero anunciaba que estas cosas procedían de otra forma delante de los ojos de Dios. Y si así lo describe, hermanos y hermanas, a Herodes, ¿verdad? La propia historia romana, pues la palabra de Dios no se queda atrás en Lucas 22. Es descrito como un tirano. Juan el Bautista, hermanos y hermanas, se enfrentó a este hombre, Herodes, el tetrarca. Y Juan el Bautista, un hombre humilde, sencillo, un profeta de Dios, como muchos de nosotros que somos humildes y sencillos, encuentra injusticia, encuentra cárcel y encuentra la muerte.
Eso es parte de abrazar la fe. Eso es parte de creer. Eso es parte de seguir. Eso es lo que habla Jesucristo. El testimonio de Juan el Bautista era claro, hermanos y hermanas, y tú y yo lo sabemos. El testimonio de Juan el Bautista era sólido porque era un hombre de fe y lo practicaba, era verdadero. Nadie pone eso en duda ante el mundo, ¿sí? Y al igual que Herodes, hermanos y hermanas, la gente que se separa de Dios, ¿ves? Y cae en la superstición para saber qué hacer o manejar sus vidas, son perseguidos por sus miedos y pasados inconclusos. No te olvides de eso. Cuando ya la fe no domina, cuando es otra cosa la que está dentro de nosotros, que nos motiva, que nos inspira, que nos lleva a las aspiraciones, hermanos y hermanas, nos estamos separando de Dios y estamos buscando llenar ese vacío con otras cosas. Y mucha gente cae en esto de la superstición. La superstición no es solamente una cosa de tinieblas, de oscuridad, de tras bastidores. Es un estado de pensamiento supersticioso, hermanos y hermanas. Y hay mucha gente se mete para saber qué va a hacer, cómo manejar las vidas, a qué me voy a enfrentar hoy. Y no nos damos cuenta de que hay atrás, hermanos y hermanas, hay unos miedos que nosotros nunca hemos enfrentado y nos dominan a nosotros en pánico, que nos hacen pues paralizar en vez de darnos movimiento en libertad. Y también, hermanos y hermanas, se quedan un montón de cosas inconclusas porque nunca han sido resueltas. La raza humana es supersticiosa, hermanos y hermanas, cuando se aleja de Dios. Y como consecuencia cae en religiones paganas. Todo esto es lo que viene detrás de eso. Cae en religiones paganas. Algunos se vuelven seguidores de cultos, hermanos y hermanas, de sectas, que no son religiones verdaderamente. Algunas sectas y cultos son paganos o anticristianos, porque como vivimos por conveniencia, alejándonos del riesgo, alejándonos de dar la vida, alejándonos del sacrificio, alejándonos de reconocer lo que somos en verdad, queremos lo más sencillo, lo más familiar y lo más cómodo. Lamentablemente, hermanos y hermanas. Y no te confundas, porque a veces creemos que esto es cuestión de gente ignorante, que no estudiaron, que no saben mucho, que son fáciles de engañar. ¿Sabes tú qué, hermanos y hermanas? Los que caen en esto a veces son los sabios y los entendidos en mayoría, hermanos y hermanas. Esa gente que están detrás de las cartas astrales, de los horóscopos, ¿no? De la astrología, del propio tarot, de los amuletos, de los trabajitos espirituales. Lamentablemente. La comodidad, algo más fácil. El conocimiento, hermanos y hermanas, o la ignorancia no es el asunto aquí que tenemos que considerar en estos evangelios que discutimos a profundidad, sino es ese punto de alejarse de la verdad de Dios. Alejarse de la verdad de Dios cuando no soy profeta, cuando le huyo a lo que es el reto, el desafío, cuando está en peligro mi muerte por la causa de Cristo, alejarse de la verdad. Cuando Herodes, hermanos y hermanas, escuchó los resultados de éxito, cuando Herodes se dio cuenta de lo que estaba pasando en cuanto a Jesucristo, que la palabra de Dios pues lo traduce como que Jesucristo estaba en su fama, a él lo invade, a Herodes lo invade un temor de superstición por la grandeza, ¿no? En realidad todavía Herodes está siendo perseguido según su temor por el fantasma de Juan el Bautista. Lo sigue persiguiendo y esto hay que notarlo, hermanos y hermanas, lo que es capaz de hacerle a un hombre permanecer con su pecado, no confesarlo como pecado inconcluso con el que se queda y no lo puede liberar y borrar para sentir paz en su alma. Su alma sigue inquieta, hermanos y hermanas. Esto es lo de estar de lejos, esto es lo de estar a distancia, esto es lo de estar superficialmente, cuando no hay esa motivación. Los pecados como tal no consiguen, hermanos y hermanas, reconciliación ni perdón en el caso de Herodes, y eso le pasa a mucha gente lamentablemente. El pecado de la lujuria, el pecado del homicidio,
se quedan con él, ¿no? Permanecen en él como señales de su esclavitud. Porque aquí en el fondo es que somos esclavos. El que no está libre para enfrentarse a los retos del Evangelio y es capaz de quitar las manos del Evangelio cuando las cosas se ponen difíciles, hermanos y hermanas, pues lamentablemente lo que estamos notando es que se vive en esclavitud. Es la esclavitud. Otro punto que tocamos aquí. La superstición no sana los miedos de nadie, ni los sanó en el caso de Herodes. Pues, y aquí hay algo que tenemos que notar todos, hermanos y hermanas, la falta de arrepentimiento en Herodes tiene a Herodes loco, en la locura. La falta de arrepentimiento vuelve loco a cualquiera, hermanos y hermanas, nos saca de sí. Por eso es que se siente perseguido porque por lo que ha hecho y no ha resuelto. Herodes, hermanos y hermanas, su conducta es de contratestigo para nosotros. Acuérdate de eso, es un antitestimonio. Lo que es capaz de hacer un cobarde. Sí, el cobarde que no está dispuesto a lo más serio, a lo más difícil. A ese día que tiene que llegar en que si soy auténtico cristiano, me pongo al frente y defiendo la fe. No quito las manos, no salgo corriendo, ¿no? Lo que es capaz de hacer un hombre cobarde, lo que es capaz de hacer una mujer cobarde cuando somos superficiales, cuando estamos a distancia, cuando estamos de lejos en la fe. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas, con esta palabra de Dios? Pues mira, si Herodes, alejado de Dios y a quien Juan el Bautista quiso acercar a Dios, si hubiese reconocido a Jesucristo no como una aparición, ¿verdad?, de Juan el Bautista, sino como Jesucristo, el Mesías, el Salvador, y si se hubiese arrepentido, hermanos y hermanas, hubiese encontrado tranquilidad para su alma. Cuando somos fieles a las cosas de Dios y hacemos lo que nos han enseñado que es el sistema de ganarnos la bendición y la aprobación de Dios, ahí se tranquiliza el alma, el ser, el espíritu, la mente, todo para nosotros. De hecho, Herodes, hermanos y hermanas, murió. Todos sabemos eso. Pero murió desterrado de su reino por el emperador Calígula, quien lo condenó a muerte porque en él permanecía, en Herodes, una ambición obsesiva y compulsiva por ser el rey. Hermanos y hermanas, todo eso ocurrió 6 años después del año de Cristo, nuestro Señor. Así que hoy aprendemos, hermanos y hermanas, con estas lecciones, están ahí para que nosotros seamos decididos. Hermanos y hermanas, acuérdate, esto es un ejemplo de cómo no solo yo me puedo alejar de Dios, sino como en el caso de Herodes, como gente que me influencia a mí en la vida, cercano a mí, como esta mujer, Herodías, como esta hija de Herodías, son capaces de influenciar a una persona para alejarlos más de Dios. Así que estamos ante 3 peligros. Yo mismo me puedo alejar y los que están cerca de mí me pueden alejar y los que están cerca de los que están cerca de mí me pueden alejar de Dios. Oremos. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación acerca de la palabra de Dios. Recuerda, todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermanos y hermanas, vas a tener un día bien bonito y sobre todo será bendecido.